Buenas noches a todos. Antes de comenzar, quiero agradecerles por estar aquí, en el canal Mis Sombras Ocultas, y por darme la oportunidad de compartir algo que llevo meses intentando olvidar. Esto no es fácil para mí, porque lo que les voy a contar no es solo una historia de terror. Es algo que me sucedió a mí. Algo que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó con una vieja radio. No era nada especial, solo un receptor de onda corta que había encontrado en el mercado de pulgas hace unos años. El aparato tenía un aspecto anticuado, con su carcasa de madera oscura y sus diales de metal desgastado. Pero para mí, aquella radio era un tesoro. Desde niño, me había fascinado la idea de sintonizar emisoras lejanas, de escuchar voces que venían de lugares remotos, como si fueran mensajes enviados a través del tiempo y el espacio. Esa noche, como muchas otras, me encontraba sentado en mi pequeño estudio, con las luces apagadas y solo la tenue iluminación de la pantalla del receptor. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, creando un ritmo constante que se mezclaba con el estático sonido de fondo de la radio. Era mi momento de paz, mi ritual nocturno. Pero esa noche, todo cambió. Había estado recorriendo las frecuencias como de costumbre, buscando algo interesante que escuchar. La mayoría de las emisoras eran las de siempre. Noticias, música antigua, programas de conversación en idiomas que no entendía. Pero entonces, en algún lugar entre los 6.000 y 7.000 kHz, encontré algo diferente. Era una señal débil, casi imperceptible, como un susurro entre el ruido blanco. Giré el dial con cuidado, tratando de afinar la frecuencia. Poco a poco, la voz se hizo más clara, aunque seguía distorsionada, como si estuviera siendo transmitida desde muy lejos. No podía distinguir si era un hombre o una mujer, pero había algo en su tono que me erizó la piel. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», dije, casi sin pensarlo. Sabía que era imposible que me escucharan, pero algo en esa voz me hizo sentir como si estuviera hablando directamente conmigo. La voz no respondió. En su lugar, continuó con un murmullo constante, repitiendo una frase una y otra vez. Me incliné hacia adelante tratando de descifrar las palabras. Finalmente lo entendí. «Nunca estás solo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La voz no sonaba amenazante, pero había algo en ella que me resultaba profundamente inquietante. Era como si estuviera hablando directamente a mi mente, como si supiera exactamente cómo hacerme sentir incómodo. Decidí grabar la transmisión. Conecté mi teléfono al receptor y comencé a grabar, esperando capturar algo que pudiera analizar más tarde. Mientras lo hacía, la voz continuó repitiendo la misma frase, una y otra vez, como un mantra siniestro. Pasaron unos minutos, y la señal comenzó a debilitarse. Justo cuando estaba a punto de perderla por completo, la voz cambió. Esta vez, era más clara, más directa. «No apagues la radio». Me quedé paralizado. La voz no solo había respondido a mis acciones, sino que parecía saber lo que estaba pensando. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de convencerme de que era solo una coincidencia, un truco de mi mente cansada. «Si lo haces, vendré por ti». Esa frase me heló la sangre. No era una amenaza vacía. Había una certeza en esas palabras que me hizo sentir como si ya fuera demasiado tarde. Apreté el botón de apagado con mano temblorosa y la radio se silenció de golpe. El estudio quedó en completo silencio, excepto por el sonido de la lluvia en las ventanas. Me quedé sentado allí, tratando de calmarme, de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, escuché algo que me hizo saltar del asiento. Un golpe en la puerta. El sonido fue seco y fuerte, como si alguien hubiera golpeado la puerta con el puño. Me levanté de un salto, mirando hacia la entrada del estudio. Mi corazón latía con fuerza, y sentía que el aire se había vuelto más pesado, más opresivo. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de mantener la calma. No hubo respuesta. Caminé lentamente hacia la puerta, con cada paso sintiendo que el miedo se apoderaba más de mí. Al llegar miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar a algún vecino o un repartidor perdido.
pero el pasillo estaba vacío. Me asomé un poco más, mirando hacia ambos lados. No había nadie. Solo el silencio y la tenue luz del pasillo. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Pasos. No venían del pasillo, sino de dentro de mi apartamento. Eran lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando por el pasillo que llevaba a mi habitación. Sentí que el miedo se apoderaba por completo de mí. Sabía que estaba solo en casa, pero aquellos pasos eran reales. ¿Hola? Con una voz que apenas reconocía como mía. No hubo respuesta, solo el sonido de los pasos acercándose cada vez más. Decidí enfrentarlo. Agarré un bate de béisbol que tenía cerca de la puerta y me dirigí hacia el pasillo. Con cada paso, el sonido de los pasos parecía alejarse, como si quienquiera que estuviera allí estuviera jugando conmigo. Al llegar a mi habitación, no encontré a nadie. Todo estaba en su lugar como lo había dejado. Pero el miedo no desapareció. Sabía que algo estaba mal, que algo había entrado en mi casa, en mi vida. Pasé el resto de la noche en vela, con todas las luces encendidas y el bate de béisbol al lado de la cama. Al amanecer me sentí un poco más seguro, aunque la experiencia de la noche anterior seguía fresca en mi mente. Decidí revisar la grabación que había hecho de la transmisión. Tal vez había algo allí que pudiera explicar lo que había sucedido. Conecté el teléfono a mi computadora y abrí el archivo de audio. Al principio solo escuché el ruido blanco de la radio, seguido por la voz distorsionada repitiendo la misma frase. No, estás solo, nunca estás solo. Pero entonces, algo cambió. La voz se volvió más clara, más personal. Comenzó a decir cosas que no recordaba haber escuchado la noche anterior. Cosas sobre mí. Sé que tienes miedo, sé que no puedes dormir, pero no importa, nunca estás solo, yo estoy aquí. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. La voz no solo parecía conocer mis pensamientos, sino que también sabía cosas sobre mi vida, sobre mis miedos más profundos. Era como si hubiera estado observándome durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado para hacerse presente. La grabación continuó, con la voz revelando detalles íntimos sobre mi pasado, cosas que nunca le había contado a nadie. Hablaba de mi infancia, de mis fracasos, de mis secretos más oscuros. Y luego llegó la advertencia final. No intentes escapar. No puedes. Yo siempre estaré aquí. Y pronto vendré por ti. Apagué la computadora, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí una vez más. Sabía que aquello no era normal, que no podía ser una simple coincidencia. Algo había entrado en mi vida, algo que no podía explicar. Esa noche, no pude dormir. Cada sonido, cada sombra me hacía saltar. Sabía que la voz no había terminado conmigo, que aquello era solo el comienzo. Pero lo peor era que no sabía qué hacer. ¿A quién podía acudir? ¿Quién me creería? Al final, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que averiguar de dónde venía esa señal, qué era esa voz que parecía conocer todos mis secretos. Pero, en el fondo, sabía que estaba jugando con algo que no entendía, algo que podría cambiarme para siempre. Y así, con el miedo como mi único compañero, me preparé para lo que vendría. Porque, como la voz había dicho, nunca estaba solo. Y pronto, descubriría exactamente qué significaba eso. La noche siguiente a la primera transmisión fue la más larga de mi vida. No pude dormir, no podía dejar de pensar en esa voz, en esas palabras que parecían conocer cada rincón de mi mente. Me sentía observado, como si algo invisible estuviera siempre a mi lado, respirando en mi oído, esperando el momento adecuado para actuar. El día amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Me obligué a salir de la cama, a hacer mi rutina matutina, pero cada movimiento me costaba un esfuerzo sobrehumano. Mi mente no dejaba de repetir las palabras de la voz. No estás solo, nunca estás solo. Era como si se hubiera incrustado en mi cerebro, como un parásito que se alimentaba de mi miedo. Decidí que no volvería a encender la radio. No quería tentar al destino,
No quería darle a esa voz otra oportunidad de meterse en mi vida. Pero como si supiera lo que estaba pensando, la señal regresó por sí sola. Estaba en la cocina, preparando un café, cuando escuché un sonido familiar proveniente del estudio. Era el ruido blanco de la radio, ese zumbido constante que había aprendido a reconocer tan bien. Me quedé paralizado, con la taza a medio camino entre la cafetera y la mesa. No quería creerlo, pero sabía lo que estaba pasando. Caminé lentamente hacia el estudio, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija podía ver la tenue luz del receptor. La radio estaba encendida, aunque yo no la había tocado. Al entrar, la voz me recibió como si me hubiera estado esperando. Sabía que volverías. Era la misma voz de antes, pero ahora sonaba más clara, más cercana. Era como si estuviera hablando directamente desde mi mente, como si ya no necesitara la radio para comunicarse conmigo. No puedes escapar de mí, nunca podrás. Intenté apagar la radio, pero los controles no respondían. Giré el dial, cambié de frecuencia, pero la voz seguía allí, imperturbable. Finalmente, desenchufé el aparato, pero la voz no se detuvo. Era como si ya no necesitara la radio para existir. No importa lo que hagas, yo siempre estaré aquí. A partir de ese momento, la voz se convirtió en una presencia constante en mi vida. No importaba dónde estuviera o qué estuviera haciendo, siempre estaba allí, susurrando en mi oído, recordándome que no estaba solo. Al principio, traté de ignorarla. Me decía a mí mismo que era solo mi imaginación, que estaba dejando que el miedo me controlara. Pero cuanto más trataba de negarla, más fuerte se volvía. La voz comenzó a decir cosas que no podía ignorar, cosas que no podía explicar. ¿Recuerdas aquel día en el bosque, verdad? Cuando eras niño. Cuando te perdiste, no estabas solo entonces y no lo estás ahora. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Aquel día en el bosque era un recuerdo que había enterrado hace mucho tiempo, algo de lo que nunca hablaba, ni siquiera conmigo mismo. ¿Cómo podía saberlo? Sé todo sobre ti. Sé tus miedos, tus secretos, tus deseos más oscuros, y pronto los usaré contra ti. Intenté distraerme, salir de casa, pasar tiempo con amigos. Pero la voz siempre encontraba la manera de hacerse presente. En el cine, en el supermercado, en medio de una conversación, siempre estaba allí, recordándome que no podía escapar. Una noche, mientras intentaba dormir, noté algo extraño en la habitación. Las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Al principio pensé que era solo mi mente cansada jugándome una mala pasada. Pero luego vi algo que no podía explicar. Una de las sombras se separó de la pared, tomando una forma humana. No tenía rasgos definidos, solo una silueta oscura que se movía con una fluidez antinatural. Me quedé paralizado, sin poder apartar la mirada, mientras la figura se acercaba lentamente a la cama. «No tengas miedo», susurró la voz. «Solo estoy aquí para recordarte que nunca estás solo». La figura se detuvo al lado de la cama, inclinándose sobre mí como si estuviera estudiándome. Sentí un frío intenso, como si el aire a mi alrededor se hubiera congelado. Quería gritar, pero no podía emitir ningún sonido. Finalmente, la figura se desvaneció, dejándome solo en la oscuridad. Pero sabía que no era el final. Era solo el comienzo. La voz comenzó a darme instrucciones como si estuviera guiándome hacia algo. Me dijo que necesitaba realizar un ritual, una especie de ceremonia que me permitiría ver la verdad. No quería hacerlo, pero la voz se volvió más insistente, más amenazante. Si no lo haces, vendré por ti, y no será agradable. Finalmente, cedí. La voz me dijo que necesitaba reunir ciertos objetos, una vela negra, un espejo roto, una fotografía mía y un trozo de tela que hubiera estado en contacto con mi piel. No entendía el propósito de esos objetos, pero sabía que no debía cuestionarlo. El ritual debía realizarse a medianoche, en el lugar más oscuro de la casa. Para mí, ese lugar era el sótano. Nunca me había gustado bajar allí, siempre había sentido que había algo malo en ese espacio frío y húmedo.
Pero esa noche, no tenía elección. Coloqué los objetos en el centro del sótano, siguiendo las instrucciones de la voz. Encendí la vela negra y la luz temblorosa creó sombras danzantes en las paredes. Me senté frente al espejo roto, con la fotografía en una mano y el trozo de tela en la otra. Ahora, repite después de mí, dijo la voz. Comenzó a recitar unas palabras en un idioma que no reconocía. Las repetí, sintiendo cómo el aire a mi alrededor se volvía más pesado, más opresivo. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse de nuevo, tomando formas cada vez más definidas. Y entonces, lo vi. En el espejo roto, apareció una figura. No era mi reflejo, sino algo completamente diferente. Era alto, delgado, con una piel pálida y ojos negros como el carbón. Me sonrió, mostrando unos dientes afilados y desiguales. Y finalmente, nos vemos cara a cara, dijo la figura, con la misma voz que había estado escuchando todo este tiempo. La figura salió del espejo, moviéndose con una fluidez antinatural. Sentí que el miedo me paralizaba por completo, pero no podía apartar la mirada. La criatura se acercó lentamente, como si estuviera disfrutando de mi terror. «Has hecho bien en seguir mis instrucciones», dijo. «Pero ahora, es hora de que cumplas tu parte del trato». No entendía a qué se refería, pero no tuve tiempo de preguntar. La criatura extendió una mano larga y delgada, tocándome la frente con un dedo frío como el hielo. En ese momento, todo se volvió negro. Desperté en mi cama sudando y jadeando. Al principio, pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla provocada por el estrés y el miedo. Pero entonces noté algo en mi mano. Era el trozo de tela que había usado en el ritual, ahora manchado con algo oscuro y pegajoso. No quería saber qué era, pero sabía que no era pintura. La voz no volvió a hablar ese día, pero sabía que no había terminado. Algo había cambiado, algo dentro de mí. Y aunque no podía verlo, sabía que la criatura todavía estaba allí, esperando en las sombras, recordándome que nunca estaba solo. Gracias por quedarte hasta el final. ¿Qué te pareció esta historia? Deja en los comentarios tu opinión y suscríbete si te gusta mi contenido. Por cierto, mira este video que te dejo por aquí.